Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces que Transforman, este espacio donde las historias son reales. El liderazgo es conciencia y la vida misma se encuentran para inspirarnos. Gracias por estar aquí, regalarte este tiempo y regalarnos su tiempo también, porque quiero decirte a ti que me escuchas y nos vas a escuchar que cada conversación que llega a este podcast tiene el propósito de sembrar reflexión, de sembrar y de darnos más claridad y movimiento interior. Hoy me acompaña una mujer colombiana, ella es caleña de corazón, de nacimiento, una líder con más de 25 años de experiencia, pero sobre todo ella es una mujer que vive el aprendizaje continuo, el propósito, vive la fe y el amor en acción. Ella es Sandra Milena Jiménez Gómez. Ella es mi amiga también y está hoy muy bienvenida a Voces que Transforman. Es un honor para nosotros, para mí personalmente, tenerte aquí. Sandra, ella es directora ejecutiva en, si lo digo mal, Sandrita, me corriges, Link Enterprise, docente universitaria, mentora estratégica y una apasionada por elevar la productividad y la competitividad, más esa sostenibilidad de personas y empresas desde algo que a mí me encanta, la mentalidad en expansión. Ustedes saben por qué se los digo. Gracias, Sandra, por decir sí a esta conversación. Sandra, antes de hablar de cargos, títulos o experiencias, me gustaría empezar por lo esencial. ¿Quién es Sandra Milena hoy, en este momento de su vida? ¿Con qué palabras te describirías más allá del espacio profesional? Bienvenida. Bueno, primero Martita, feliz y encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por esta invitación. Saludos para ti, saludos para toda tu audiencia. Y bueno, ahorita antes de entrar estaba pensando cómo me recargaba estar aquí. Yo decía, esto es una recarga impresionante por lo que significa compartir contigo. Entonces, primero, muchas gracias por eso, gracias por tu tiempo y gracias por esa bonita energía, que es lo más importante. Y pues con la pregunta que me haces, ¿quién soy yo? Pues precisamente, mira, con esa parte te estoy diciendo, yo tengo una frase que escribo normalmente, y soy tan humana como tú, como todas las personas que nos escuchan. Yo hoy en día digo, soy un ser que vive su vida tranquila, entonces me describo como una aprendiz del día a día, de cada minuto de la vida, una persona que se recuerda todos los días que vinimos aquí a vivir, nada más, y eso me pone las prioridades desde ese sentir, y es vivir significa respirar bien, significa estar tranquilo y significa que la paz me permita tener esa tranquilidad de pensamiento y de fluidez. Entonces me describo como ese ser humano tranquilo, en aprendizaje y en continuo evolución desde lo que es mi propia experiencia. Simplemente eso con mucho amor. Todos los días me recuerdo que estamos es para vivir en amor y entonces soy eso, soy el amor que quiero dar de manera permanente en donde quiera que esté. Entonces, cuando estoy en cualquier lugar, siempre recuerdo y me pregunto qué sería actuar con amor desde aquí y con eso evito cualquier otro tipo de situación que pueda significar ponerme en otro tipo de vibración. Entonces, yo creo que con eso, Martita, es como eso es lo que yo soy en este momento. Wow. Escucharte me deja claro, Sandra, que hay un camino recorrido. Hay mucha sabiduría en tus palabras, hay mucho aprendizaje captado. No has
sido esa persona pasiva viviendo un proceso en automático. Has transitado por liderazgos en procesos productivos, en logística, educación, empresa y academia. Y hoy para mí también es grato tenerte aquí. Tu presencia me honra y gracias. Gracias. Voy a continuar preguntándote. ¿Qué decisiones marcaron tu camino y te llevaron a convertirte en la líder que eres hoy? Uy, Martita, esa pregunta tiene como diferentes partes. Voy a contestarlo desde lo humano. Yo creo que en la historia personal a cada uno nos marcan situaciones. A mí en la niñez me marcó el primer infarto de mi papá. Yo soy hija única y a mi papá le dio el primer infarto cuando yo tenía 13 años. Mi mamá siempre ha sido ama de casa, ha sido pues una mujer que se ha entregado al amor del hogar. Y yo vivir esa experiencia de mi adolescencia y sentir que quedé sola en la casa mientras trasladaban a mi papá al hospital en esa época, entonces era diferente como atienden ahorita los infartos, eso los aíslan completamente, fue un infarto masivo al corazón. Yo duré 15 días sin verlos a ninguno de los dos porque me prohibieron entrar para que evitar que él tuviera desde la emocionalidad alguna situación pues que le generara un impacto negativo mayor. Eso a mí me generó un sentido de urgencia, lo entendí después diferente. ¿Por qué? Porque vi la muerte muy de cerca y mi papá era aparte de que pues era lleno de amor, era el proveedor de mi mamá y de mí. Entonces, y si mi papá falta, ¿qué vamos a hacer mi mamá y yo? Creo que eso despertó un liderazgo desde el entender internamente como que tengo que producir rápido porque si mi papá no está, ¿qué va a pasar? O sea, mi mamá y yo tenemos que defendernos y vivir de algo, aunque en ese momento pues nos iban a quedar cosas, pero yo no lo veía así. Entonces creo que eso marcó el tema del liderazgo en el sentido de acelerar ese pensamiento que de pronto otro niño no podría, no tendría si no hubiera vivido la situación. Esa la marcó muchísimo y después con los años lo entiendo que fue muchísimo, muchísimo. Contrario a lo que le puede pasar a otra persona, yo elevé el desempeño en esos días porque el sentido de urgencia fue tanto que yo decía, tengo que hacer las cosas muy bien y ser mejor cada día porque tengo que lograr producir rápido. Esa marcó muchísimo mi vida. Eso desde el tema del hacia adelante, las decisiones que tomé. Entonces, ahí activó sentido de urgencia y con un pensamiento de ese momento, Martita, que es, tengo que salir a hacer lo que sea. O sea, lo que sea más tengo que trabajar, tengo que producir. Ah, Después, más adelante, la otra que marca cuando ya estoy en la etapa profesional y ya he desempeñado roles de liderazgo y de tener procesos a cargo en empresas muy grandes, el momento en que me cancelan, Martita, de la empresa donde yo pensé que iba a trabajar muchos años más, donde había de pronto enfocado parte de mi proyección profesional ahí. Desde ese momento de vida, cuando uno está en esa carrera de crecer como profesional, eso yo lo reconozco y lo admito desde mi experiencia, o sea, el ego prima mucho. Entonces uno no piensa en otras cosas, sino en cómo va creciendo, cómo va ascendiendo y cómo es reconocido en lo que está haciendo. Yo en ese momento estaba en ese instante donde había logrado cosas importantes y todo lo que proyectaba de ahí hacia adelante estaba desde ese entorno. Como tenía un muy buen desempeño, porque lo había logrado y estaba a cargo de proyectos muy grandes, por mi mente no se pasó el tema de la cancelación. Cuando llega ese momento de cancelación, sin ni siquiera sospechármelo, eso fue un golpe fuerte, Martita, porque es primero, pues yo tenía préstamos como ser humano, todo lo demás, o sea, todo lo que significa sostenerse como ser humano, que pues estaba con mi pareja ya casada y demás, pero pues todos tenemos proyectos y cosas en los que nos metemos. Dos, el entender que tú lo único que tienes es lo que tienes de ti y lo que tú construyes de ti, porque al final cualquier cosa que haya alrededor es pasajera, transitoria y no es tuya al final. Entonces, eso me lleva a reflexionar mucho más sobre que mis habilidades son mías,
y que no son de las compañías o de los lugares donde estamos. O sea, que yo tengo esa capacidad de producir independiente de donde esté. Y tres, de entender que te puede cambiar la situación laboral de un momento a otro y yo después entendí que muchas personas pasan por eso, así como pasé yo, y es un duelo y a veces no es fácil. Entonces, eso fue un aprender cosas nuevas y ahí fue donde tomé la decisión de emprender y de darme otro camino. Me sirvió como un disparador para tomar una decisión que sabía que tenía que tomar, más no era capaz. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, Martita, está muy reciente, que fueron dos situaciones juntas, que es hace, pues ya va a ser 2 años, cuando pues tuve una situación de salud, tenía una pequeña molestia, no sabía qué era y terminé con un diagnóstico de un tumor en mi rodilla izquierda. Y recibiendo la noticia, al mismo tiempo mi padre entra por urgencias, muere en ese contexto y entonces como que la vida me genera ese aprendizaje desde el dolor emocional y físico, donde entiendo, Martita, que vinimos a aprender realmente y que ese aprendizaje es permanente y que la única manera de aprender es tomarnos ese tiempo para entender el para qué y empezarnos a bajar de pronto de tanto elemento alrededor de yo puedo ser superhumano para simplemente ser humano. Y pues desde esa parada de simplemente ser humano, poder decir en qué te puedo servir desde esta experiencia, en qué te puedo servir como ser humano, porque vinimos a eso, a vivir. Entonces, al final, para mí la carrera más importante es vivir, que no se nos olvide eso. Wow. Sandrita, en ese recorrido que estoy escuchando con atenta y tomando aquí anotación mental por ahora, porque tengo el privilegio, se lo digo siempre a mis invitados, de volver a ver el podcast y de tomar apuntes ya ahora sí de forma escrita de todas esas perlas, como les llamamos nosotros en el coaching, esas pepitas de oro que cada invitado me va dejando y yo atenta a notar. Yo te escucho, pero quiero preguntarte, ¿hubo en ese proceso, en ese recorrido, un momento de duda, cansancio o quiebre quizás que te obligaron a detenerte y a redefinirte? Totalmente, Martita. O sea, yo creo que fueron varios meses, varios momentos donde sentía que el cuerpo me estaba pidiendo descanso. Lo que pasa es que uno como ser humano, por eso hay que ser muy cuidadoso con el soy capaz, con el yo puedo, con el hay que seguir hacia adelante, porque yo desde mi experiencia digo, no siempre es yo puedo y soy capaz, y desde lo mental también hay que entender que hay momentos donde hay que escuchar el cuerpo. Yo, Martita, lo que fue el periodo de pandemia anterior a la parte del tumor y antes de que empezara la pandemia, yo ya había empezado a sentir síntomas de agotamiento y de cansancio. ¿Sabes qué le agradezco a la parte de esa experiencia y lo que me lleva a tomar esa decisión? Que llevé tanto al límite al cuerpo, me refiero a que tenía proyectos que estaba liderando y entonces me quedé días sin dormir para poderlos terminar porque estaban... Y ese llevarlo al límite me reventó, o entiendo yo, hizo que tuviera el derrame del líquido sinovial y ahí reventó mi rodilla y como me dijo el ortopedista que me dio, usted tiene 3 rodillas en una porque era tanto el derrame que la rodilla se inflamó por completo. Entonces sí, Martita, eso, o sea, el sentir esa parte y algo que yo pensé que era pasajero, porque es, además te digo, yo en ese momento terminé lo que estaba haciendo, dije, cuando entregue este proyecto porque es prioridad, pido la cita con traumatología, con el médico general primero, a ver qué es lo que tengo, porque sabía que algo tenía. Más como que la vida, mi cuerpo, también Dios, porque lo agradezco siempre, me hicieron la alerta de otra manera. Y cuando yo desde ese sentir, ahí es donde yo siento, cuando yo veo mi rodilla así, mi pierna así, Martita, yo digo, no, esto es otra cosa. Y empiezo, entonces ahí, Martita, ahí digo, yo soy la única que puedo tomar la decisión. Ya había hecho unos procesos previos alrededor como el tema de salud y bienestar. Y yo dije, este es el momento para yo aplicar
el tema del liderazgo personal. Si yo soy mi prioridad, y esto pasó cuando me dieron el diagnóstico, es porque algo tengo que cambiar en mi vida. Y como no sé qué es, porque tengo un camino recorrido, entonces yo le dije a mi esposo en conversación con él, yo paro absolutamente todo porque necesito aprender a volver a empezar en la toma de decisiones, en cómo voy a hacer de aquí adelante. Y como esto no es tan sencillo, yo me bajo de todo lo que tengo, fui donde mis clientes, les dije, yo voy a parar, no voy a continuar, me va a tomar mi tiempo para mí, me voy a escuchar. Empecé a entender que nos inflamamos por dentro y que no nos damos cuenta. Entonces dije, yo me tengo que desinflamar aislándome de mensajes de WhatsApp, aislándome de redes, aislando, no porque eso sea negativo, sino porque hay momentos donde el nivel de inflamación es mayor. Y ese fue, Martita, para mí el disparador de tomar esa decisión. Entendiendo que si no cambio el camino, de aquí en adelante, pues voy a repetir la misma historia por mi responsabilidad con mi salud y con mi cuerpo. Entonces, ese es el detonante. Aviso si habían antes, Martita. Y por eso yo hoy en día digo, no se sienta orgulloso de no dormir. Hoy en día para mí parte de mi tarea personal es dormir las 8 horas. Y cuando no duermo las 8 horas, digo, dormí 6, ¿qué pasó para no dormir las 8? Y siempre me recuerdo y cuando veo la cicatriz de mi rodilla, digo, recuérdame que aquí está lo más importante. Entonces, para mí antes, Martita, era un orgullo de, no, es que dormí 2 horas, 3 horas, 4 horas, yo seguía derecho, Martita, terminando proyectos. Llegué a seguir 3 días derecho. Entonces, yo hoy en día le digo a las personas, no se sienta orgulloso de eso. No porque lo esté diciendo desde la crítica, lo estoy diciendo desde el amor personal. Su cuerpo o tu cuerpo te necesita y yo tengo ya cicatrices que me lo recuerdan. Entonces, eso, Martita, es como esa parte que te puedo decir desde la pregunta que me haces. Bien, Sandrita, qué gran, qué gran ser tan extraordinario, aparte de grande, extraordinario, cuando te escucho por ese proceso. Pero también te escucho hablar de mentalidad en expansión, propósito de vida, fe, amor en acción. ¿Cómo se integran estos conceptos en tu liderazgo diario, en la empresa, en la vida? ¿Qué sucede cuando una persona o una organización cambia la forma de pensar antes que la estrategia? Y eso es desde tu experiencia como líder organizacional, empresarial. Martita, pasa muchas cosas en la Universidad Hispana de Mentoría, donde dice todo el proceso de mentalidad en expansión. Hay una frase que dice que la mentalidad se come a la cultura, totalmente, porque todo arranca por la mentalidad de los líderes. Y yo te lo digo porque hay una frase que dice que la cultura se come a la estrategia, entonces la mentalidad se come a la cultura. ¿Y qué pasa, Martita? Las personas necesitamos encontrarle sentido a lo que hacemos, todas. Y la productividad es necesaria en nuestras vidas, porque ¿qué es lo que pasa, Martita, cuando un ser humano comienza a sentirse que no tiene como nada que hacer o llega a esa etapa, por ejemplo, cuando las personas dicen, no, es que me retiré de la empresa o ya cumplí mi periodo y como que no se encuentra el sentido para avanzar? Pues ahí es donde comienza el tema de dejar de disfrutar la vida. Entonces, yo defiendo mucho la productividad es porque no la confundamos con, no confundirla solamente o no enfocarla solamente en la parte empresarial, sino que los seres humanos necesitamos hacer, o sea, hacer y hacer. Cuando yo digo hacer es hacer, puede ser estar cuidando el jardín de la casa, pero estamos haciendo. Y si yo mi tiempo lo distribuyo de una manera que puedo sentirme pleno con eso, pues estoy siendo productivo con mi propia vida. En las empresas, Martita, se cambia totalmente cuando se lleva el tema de mentalidad en expansión porque es que las personas dejen de estar en piloto automático dentro de las actividades empresariales para entender que eso que hacen, sea lo que sea, está contribuyendo a que ese entorno donde la empresa presta el servicio, donde vende el producto, esté mejor. Entonces, cambiar la mentalidad significa varias cosas. Entender que todos contribuimos o vinimos a contribuir
a que ese pedacito donde estamos esté mejor. O sea, y eso puede ser en una oficina, eso puede ser en una bodega, eso puede ser en un aeropuerto, no sé dónde sea que esté la persona, pero esa actividad que está haciendo que otros seres humanos se beneficien al final de todo ese encadenamiento. Entonces a mí me gusta contárselo a las empresas y a los empleados así, o sea, usted sabe hasta dónde termina todo ese encadenamiento de eso que usted está haciendo, está ayudando a que otro ser humano, o sea, reciba algo importante, esté mejor. Entonces, hágalo con amor. Si de pronto eso no es lo que más le gusta hacer, entonces entregue lo mejor de usted, que a partir de ahí usted va a recibir algo por eso sí se lo aseguro, porque tal vez hay un niño, un ser humano, alguien que al final de todo ese proceso productivo está recibiendo algo en beneficio de eso. Entonces, cambiar la mentalidad es entender que cada uno con lo que hace está impactando ese entorno en donde estamos. Y significa también entender que si damos lo mejor de nosotros, pues también vamos a empezar a recibir otras cosas. Cambiar la mentalidad también significa, Martita, entender que la base de todo está en la salud y en el bienestar. Cuando hablamos de mentalidad en expansión, estamos hablando de que si yo no estoy sano y no estoy en bienestar, no voy a tener un cuerpo que me permita desarrollar las actividades y que mi mente tampoco se va a poder concentrar para esa actividad que yo estoy haciendo. Entonces, esta mentalidad, trabajar desde la mentalidad en los colaboradores y en los líderes a niveles empresarial es entender que ese modelo productivo del agotamiento y del cansancio es un modelo que nos ha quemado a varias personas y pues que ya yo, Martita, ya tengo varios compañeros muertos, o sea, hay varios compañeros que su proceso de salud ha sido muy complejo. Entonces, trabajar desde la mentalidad también es cambiar ese paradigma que tenemos de lo que significa trabajar y producir, porque hay que entender el trabajo como esa fuente principal de resignificar lo que somos como seres humanos, de entrega. La otra es también cambiar la mentalidad, significa entender que nosotros no nacimos aprendidos y que hay habilidades humanas y productivas que tenemos que entrenar y que tenemos que desarrollar dependiendo de dónde estemos. Entonces, a veces las personas en los puestos de trabajo tienen situaciones de salud es porque están muy estresados, porque no saben o no están con la capacitación necesaria para desarrollar ciertas funciones. Y como les da miedo, les da temor expresarlo porque de pronto me quedo sin trabajo o porque de pronto me la montan, tú y yo que estamos en Colombia, que sabemos que el tema a veces yo digo, el bullying empresarial es una cosa seria, entonces se quedan callados y ante a un bajo desarrollo de habilidad, el estrés es mayor. Porque si yo tengo que responder correos, si yo tengo que darle respuestas a los clientes y yo de pronto no sé bien de qué se trata eso que tengo que responder, me voy a estresar muchísimo. Entonces, esa habilidad, las habilidades productivas, el liderazgo es parte de esas habilidades productivas. La capacidad para relacionarse con otros seres humanos, lo que tiene que ver con este networking estratégico. Yo conozco, Martita, personas en puestos de liderazgo que dicen es que yo no sé cómo entablar relaciones con los otros seres humanos. Entonces a veces los señalamos y los crucificamos porque dicen no es que es un mal jefe. No, es un ser humano, Martita, lleno de miedos, con necesidades como las tenemos todos. Entonces cambiar la mentalidad o trabajar desde la mentalidad es entender eso, que hay un sentido en lo que hacemos, que hay que cuidar la calidad de vida, que hay que desarrollar habilidades humanas y productivas, incluido todo el tema socioemocional. Y algo adicional, Martita, que te lo digo desde todo el proceso de mentorías que trabajo en la parte estratégica, es entender que todos venimos a dejar una huella en este mundo. Entonces, más allá del tema del reconocimiento y demás, es cuál es el legado que queremos dejar. Listo, tenemos un propósito, pero más allá del propósito, el propósito es el motor para entregar, es encontrarle el sentido, pero lo que dejamos en los demás, lo que entregamos está desde el legado. Entonces, cuando trabajamos desde la mentalidad, o yo por lo menos cuando llego a las empresas con esta parte es, bueno, ¿y qué huella quiere dejar? ¿Cómo quiere trascender? Cuando usted ya no esté aquí,
sea que se vaya para otro lado, cuando llegue el momento de partir de este mundo, ¿cómo quiere que lo recuerden? Y entonces eso significa trabajar desde la mentalidad en expansión, porque tienes un pensamiento hacia adelante donde estés o no estés tú en este mundo, te vas a dar cuenta que estás dejando una huella permanente. Y como dice John Maswell, Martita, tú y yo que nos conocimos ahí en la comunidad, las personas van a olvidar tus palabras, pero nunca cómo las hiciste sentir. Entonces es eso, Martita, eso significa trabajar desde la mentalidad. Excelente aprendizaje, sin duda. Y tú lo acabas de decir, dejar huella, no huellas, que es muy diferente. Caminar dejando huellas es diferente a caminar dejando una huella. Es eso, construcción de legado. Porque liderar también es acompañar, Sandrita. Acompañas a personas y empresas a elevar productividad, competitividad y sostenibilidad. ¿Cuál entonces es el patrón más común que observas en quienes quieren crecer pero se sienten estancados? Y cuando trabajas con esos líderes, ¿qué les cuesta más soltar? ¿El control, el miedo o las creencias limitantes? Ahí hay varias cosas, Martita. Varias personas llegan a cargos de liderazgo, a veces sin darse cuenta que ya están montados ahí, porque otros ven en ellos características que son, que llevan a que puedan dirigir procesos. Entonces llegan a ese cargo desde esa capacidad que le ven para dirigir. Y cuando ya están ahí arriba, hacerse vulnerable no es fácil. Entonces, si tú me preguntas a mí, parte de lo que ha sido lo que he identificado en los procesos empresariales es el miedo a ser vulnerable. Porque ¿qué pasa si yo estando en este cargo voy a decir que de pronto no entiendo bien el sistema de indicadores, que de pronto necesito refuerzo ahí? ¿Qué va a pasar si yo como líder digo, tengo miedo? Para algunos expresar eso es síntoma de debilidad. Y si yo soy el que estoy a la cabeza, entonces las personas, ¿qué van a pensar de mí? Que es que no soy capaz. Entonces, una de las creencias, Martita, son esas, que si yo expreso mis miedos, voy a perder de pronto autoridad sobre las personas que están formando parte del proceso. Y lógicamente eso lo que hace es que ocurra todo lo contrario, los miedos salgan a flote y cuando el ser humano vibra desde el miedo, pues entonces grita, impone, genera Así otros es. elementos, más lo que te digo, el tema es el miedo saliendo a flote en medio de eso, eso es parte de lo que he encontrado. La otra es que como en nuestra formación básica, dentro de todas estas materias que hay, el ser humano no, o no recibimos en términos generales, no estoy hablando de sitios especializados con otro tipo de formación que tienen los costos diferentes, a nosotros no nos enseñan cómo comunicarnos, cómo relacionarnos. Entonces, uno de los elementos que encuentro en estos procesos de mentoría estratégica es que cuando hay que presentar estos informes de gestión, cuando hay que socializarle a los grupos donde están las personas que forman parte de los procesos, no sé cómo hacerlo, porque no sé cómo empezar la reunión, porque no sé cómo expresar o transmitir los resultados. Entonces, eso hace que a veces se sea muy corto de palabras o se omita todo lo que hay que transmitir, entonces la comunicación o sea, hay una fractura ahí en lo que es ese relacionamiento humano que es fundamental para lograr el resultado y eso pasa. Entonces, eso es comunicación, va de la mano del liderazgo. Quitemos el liderazgo y coloquemos el cargo. Una persona que sea jefe, director, coordinador, supervisor o gerente tiene que transmitir información y comunicar y eso es uno de los elementos donde hay bastante para trabajar y necesita entrenamiento. Y lo otro es miedos a confrontar las personas para decirles que en qué tienen que mejorar y también resaltar lo que están haciendo bien. ¿Por qué? Porque cuando las personas llegan a los cargos de alto nivel, pues van a tener diferentes seres humanos a cargo, unos menos, otros más. Y el ser humano necesita ese que le digan, como lo digo yo, yo siempre hago la analogía, papás e hijos, ¿no? Si tú quieres, yo no tengo hijos, pero yo siempre digo, si tú quieres que tus hijos
pues vaya creciendo como seres humanos que puedan tener como herramientas para enfrentar la vida. Hay que irles diciendo, vea, esto no está bien, hay que corregirlo, o vea, esto que estás haciendo lo estás haciendo muy bien, sigue adelante. Yo siempre llevo esa analogía a las empresas. El que está en cargo de dirección es importante que le cuente al personal qué no hacer o qué de lo que hizo no estuvo bien y también qué de lo que hizo está muy bien para poderle hacer el reconocimiento dentro de las personas. Eso, Martita, es parte de lo con lo que yo me encuentro y eso desencadena otro tipo de situaciones, pues que hace que aumente el estrés, que se baje los resultados, los errores se aumentan, porque si las personas no saben cómo comunicarse, pues ahí están las órdenes, ahí están las instrucciones, ahí está lo que el cliente está pidiendo y de pronto este no le contó a este. Entonces, dentro de todo eso se van generando todas las situaciones empresariales que después se convierten en el reclamo, en la queja, me refiero ya a nivel externo, pues, de los clientes, y ahí revientan una cantidad de cosas. Entonces, Martita, eso es parte de lo que yo me he encontrado. O sea, hay varias cositas ahí para trabajar. Y creo que quienes tenemos entrenamientos, experiencias, en todos estos temas de liderazgo, pues hay una responsabilidad y hay mucho por hacer para poderle llevar a las personas. ¿Sabes? También otra cosa que me he encontrado dentro ya desde el otro lado, que bajo el esquema del crecimiento personal no podemos confundir el crecer y el de pronto lo que se habla de salir o sea, de que hay que estirarse para poder crecer, como lo dice John Maxwell en las 15 leyes del crecimiento. No se puede confundir eso con que el crecimiento se vuelva una tortura, ¿no? Entonces, no puede ser esto una carrera y una competencia donde tú te vuelves tu propio enemigo porque sientes tanta culpa de cómo has llevado tu proceso de vida a partir de lo que tomas del entorno, que dices, porque también me he encontrado con eso, Martita, y entonces, o sea, yo me tiré mi vida. No, de eso no se trata. Entonces también me he encontrado con esa parte, Martita. El crecimiento no puede ser una tortura y un señalamiento y una culpa. Todos los seres humanos lo estamos haciendo de la manera que lo podemos hacer con nuestras propias herramientas y lo importante es que hacemos de aquí en adelante. No se puede convertir en una cadena de culpas y en una cadena de tortura y entonces a no dormir para poder mirar cómo cumplo con mi crecimiento personal, cómo me lidero a mí mismo y entonces ya el crecimiento se vuelve el dolor de cabeza. Porque somos seres humanos, Martita. Entonces, hay que bajarle también a esa sobredosis de crecimiento personal para entender que a veces simplemente se trata de hacer la pausa, respirar profundo y encontrarnos con nosotros mismos, porque a veces nos damos muy duro. Excelente charla que estamos llevando a cabo con nuestra amiga, con mi amiga, compañera y colega Sandra Jiménez. Sandrita, esto voy a ir mucho más cerca a tu historia. Vamos a mirar tu propia historia, a pesar de que ya nos has avanzado en algunos aspectos de tu vida muy importantes, muy profundos. Pero quiero que me cuentes y nos cuentes a todos qué ha sido lo más desafiante de liderarte a ti misma. Y si pudieras hablarle a esa Sandra de hace 20 o 25 años, ¿qué le dirías hoy en el 2026 desde la mujer que has construido? Ahí hay temas fuertes, Martita. Te digo varias cosas. Hay un trabajo espiritual muy fuerte. Martita, que no hay necesidad de exigirnos tanto, que hay que aprender a escucharnos mucho, eh, que también tenemos muchas herramientas internas, que hay que bajarle al ego, a la soberbia. Eh, y te digo algo, porque ha sido
parte del aprendizaje más fuerte. Todas esas cosas de las que tanto nos quejamos son esa oportunidad para decir por qué las atrajemos. Y no es que las atraigamos, simplemente que estamos viendo con otro filtro. Entonces, cuando tú te bajas de todos esos elementos de hacer para demostrar y comienzas a hacer, no necesitas nada más. A entender que somos seres espirituales, que cuando te abandonas desde esa espiritualidad, cuando yo digo abandonar, no es el abandono de olvidarnos de nosotros, sino al contrario, de abandonarnos a Dios, a recibir, puedes escuchar lo que antes no escuchabas y puedes darte el espacio a servir, a usar tus dones de manera diferente, a entender que cuando tú te dedicas tiempo para saber cuál es tu don, te das cuenta que tu única misión en esta vida es entregarlo, no importa dónde, no importa quién, no importa si me ven o no me ven, porque estás entregando lo que recibiste para poder contribuir en este mundo físico. Y eso puede ser simplemente un saludo y una palabra y una frase para un ser humano que simplemente necesitaba que alguien lo escuchara. Entonces, ¿qué le diría yo a esa Sandra? Primero, sí necesitamos acompañamiento, sí necesitamos escuchar los que, porque yo en ese momento, hoy lo entiendo así, hubo personas que me extendieron la mano desde lo profesional y yo porque no sabía de pronto cómo hacer el networking estratégico, cómo relacionarme, no recibí cosas. La experiencia cuenta, claro que sí. La experiencia cuenta muchísimo y aproveché una parte. Otra simplemente tenía que ser así. Entonces, ¿qué diría yo? Cuando tengas la necesidad de criticar algo, detente, revisa cuál es esa crítica, tómala y con eso encuentra que tienes que trabajar en ti. Porque no se trata del reconocimiento, no se trata de la recompensa. Se trata de qué es eso que haces tan fácil y tan fluido que ni siquiera te das cuenta y no lo estás usando para lo que viniste a hacer a este mundo. Y esto no tiene que ver ni con cuántas personas, cada uno de nosotros tiene nuestro propio espacio. Entonces lo que diría es, pare el ruido, pare las conversaciones, diga lo que siente, que en lo que siente están las respuestas y no caiga, o si cae, deténgase en esa carrera de querer más y más y más reconocimiento. Todo pasa, los cargos pasan, incluso los roles que tenemos. Si hoy fuera el último día, en mi caso de mi vida, nada de esto que yo tengo aquí alrededor, ni mi computador, ni la casa, ni las cosas que tengo se van a ir conmigo. Entonces, desde el liderazgo personal, Martita, el trabajo que para mí ha significado y que yo le digo cuando me hablo porque es agradecer, es de aquí en adelante, recordando esa construcción que hice,
que tenga muy presente cuál es ese don y cómo lo entrego. Porque va más allá del cargo, va más allá de si apareces en las redes, de donde estés. Es mucho más espiritual, entendiendo que tenemos que vivir aquí con unos ingresos, porque pues no nos vamos a sostener sin esos ingresos. El ego aparece de muchas maneras. Y el querer ayudar a todo mundo también tiene que ver con el ego. Las personas llegan cuando tienen que llegar. Quien llega es el que tiene que, en ese momento, ha hecho el pedido. Y a nivel de las empresas, hay mucho por hacer. Entonces lo que yo digo es entregue, o sea, entregue, avance a su manera, a su ritmo, es lo que yo me digo a mí misma. Hoy hicimos esto, lo único, o sea, lo que yo digo, Martita, es que nos acostemos con la sensación, o que me digo yo a mí es, ¿qué hice hoy? Entregué, encontré, construí, ¿y cómo estoy? Con energía, tranquila, calmada, chulito, o sea, lo hice. Y no siempre pasa, o sea, porque esto es un ejercicio constante, entonces, eh, además porque tenemos el chip, ¿no? Entonces llega ese momento donde se activa, ¿no? Entonces se va extendiendo la jornada y ¿qué pasó? O sea, venga, espera un momentico, acuérdese que eso es parte de lo anterior. Ah, que no se logró terminar esto. Tranquilo, no hay problema. Que se canceló esto. Tranquilo, no hay problema. Que salió la reunión cuando no estaba planificada, como te decía a ti la semana pasada que te envié el audio. Antes renegaba y decía, o sea, ¿cómo es posible? Tranquilo, no hay problema. No pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, lo realmente importante está más allá de todo eso. Es eso, Martita. Como decía un personaje, todo bien, por aquí en Colombia. Sandrita, qué mensajes tan importantes nos estás dejando, pero vamos a ir cerrando el espacio este tan interesante que hoy definitivamente estás dejando una huella. ¿Qué significa para ti hoy, muy brevemente, decirlo, vivir con propósito? Y, y ya definitivamente, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes sienten que están trabajando mucho, logrando cosas, pero no la plenitud? Martita, vivir con propósito para mí es reconocer mi trayectoria, mi experiencia y lo que me apasiona. Yo tengo una trayectoria que yo la he construido a partir de todos estos aprendizajes. Entonces, vivir con propósito es reconocer mi historia, mi trayectoria, identificar ahí donde he fluido mejor. Y donde he fluido mejor ha sido donde he tenido ese don funcionando. ¿Qué he hecho para vivir en propósito? Unirle más el tiempo a eso, a entenderlo, a identificarlo y desde ahí construir todo lo que estoy haciendo para poder entregar a las personas. Esa es mi trayectoria, esa es mi experiencia, esa es lo que yo estudié, es en lo que yo he hecho, donde está mi propósito y mi sentido. Así en algún momento haya pensado que cosas no eran, lo que no era era parte del aprendizaje. Entonces, para vivir en propósito, he hecho ese trabajo de reconocimiento de cuál ha sido mi trayectoria, dónde lo he hecho mejor y por qué lo hice así. Entonces, de ahí extraigo para este momento presente, tomar de eso y construir desde aquí y revisar para vivir en propósito qué habilidades de pronto productivas tengo que desarrollar para aquí como emprendedora entregar lo que tengo que aprender también a entregar y voy construyendo y así vivo en propósito. Adicional, escucharme. O sea, si algo desde el punto de vista como que lo estoy haciendo y como que yo siento que eso no es, simplemente me bajo, no me pongo a darle vueltas a la mente, era muy racional. Siempre decía hasta que no encuentre la explicación, no. Hoy en día no, para vivir en propósito, lo que siento por intuición, lo bajo, lo quito, sea que era o no era. Entonces, eso, Martita. Recomendaciones para las personas.
Es que hoy en día tenemos unos elementos, Martita, que antes no estaban, pues por lo menos los que fuimos de la generación de no tener toda esta parte tecnológica. Hay muchísimas cosas positivas en la tecnología. Yo soy una abanderada de la tecnología. Lo que sí diría es pause un momentico la tecnología para encontrar, para el tema del propósito. El propósito no es nada más que encontrarle sentido a lo que hacemos y lograr identificar cuáles son esos elementos que nosotros tenemos en nosotros como dones para poder servir. Entonces, deje ahí en ese espacio de pronto de mirar todo lo que hay alrededor y póngase a escribir su trayectoria, o sea, qué es lo que ha hecho usted en la vida, o sea, dónde ha trabajado, dónde ha estudiado, con quién ha compartido y dónde en esos momentos ha sentido que ha tenido mejor desempeño, ha elevado más el nivel de energía y también revise cuál es su conocimiento y su experiencia. Entonces, desde ese conocimiento y esa experiencia, mire ahorita en este momento presente que siente que es ese llamado que tiene para entregar y comience a prepararse y a entrenarse desde los recursos que usted tiene, desde lo que sí tiene para poder vivir en propósito, que eso significa desarrollar habilidades humanas y productivas y cuidar su cuerpo. Para vivir en propósito, Martita, prioridad, cuidar el cuerpo y la salud. Esto es Correcto, finito. Entonces es correcto. eso, Martita. Ok. Sandrita, gracias por tu presencia, por tu claridad, por tu compartir, no solo esa experiencia, todo ese bagaje académico, intelectual que tienes, sino tu propia humanidad. Pero antes de despedirnos, cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde nuestra audiencia puede encontrarte, seguirte y conocer más de tu trabajo. Gracias, Martita. Pues mis redes todas tienen el mismo nombre, @Sandra Jiménez Coach. Entonces así me encuentran en Instagram, así en Facebook, en LinkedIn o LinkedIn, como le dicen otros, y también en YouTube. Y desde la parte de la empresa donde estoy, @Lean Enterprises. Pero pues me encuentra más rápido Sandra Jiménez Coach por si de pronto. Y ahí pues está lo de la empresa también. Así me pueden encontrar y pues ahí comparto lo que es la parte de contenido de valor y también de los programas que hay experienciales y pues lo otro que hacemos con las empresas. Entonces ahí me pueden encontrar. Ok, bueno, a nuestra audiencia, si esta conversación resonó contigo, compártela, suscríbete al canal y recuerda que siempre hay algo que transformar, empezando por nosotros mismos. Yo soy Marta Gutiérrez, tu anfitriona, y esto fue Voces que Transforman. Bye bye. Chao, gracias Martita. A ti.